Aunque no se quiera, la Biblia ha llegado a ser un poco modificada gracias a las traducciones e interpretaciones que los hombres le han venido dando. No obstante, lo más importante resulta mantener el mensaje y las enseñanzas que el Mesías ha dejado a la humanidad. Entonces, cuando muchos hablan de que hay situaciones en la Biblia que se abordan desde una forma misógina o incluso desacertada, corresponde a cada uno de nosotros sentarnos y realmente evaluar si esto en efecto es cierto o si solo se ha caído en otro de los tantos errores de interpretación de las Escrituras. El día de hoy vamos a evaluar una de esas situaciones, y es que en Deuteronomio 22, en sus versículos 28 y 29, se habla de que aquel hombre que consiga una virgen que no esté comprometida y la haga suya, es decir, que la tome a la fuerza, deberá pagar a su padre la cantidad de 50 piezas de plata y casarse con ella, no pudiendo volver a separarse de ella nunca en la vida. Este pasaje hace que muchos se planteen qué es lo que realmente está incitando o apoyando este libro sagrado, pues a simple vista para muchos esto se interpreta como un Dios machista que apoya a los hombres que sin consentimiento toman a una mujer. Los ateos incluso llegan a confrontar a las personas creyentes y les dicen: ¿cómo tu Dios puede apoyar un acto tan vil como la violación y encima pedir que esta mujer viva unida de forma definitiva con el hombre que le dañó? En definitiva, este panorama es de los peores que se les puede presentar en la vida de un individuo, especialmente para una mujer que siempre ha sido vista como un blanco fácil para que se le hagan cosas como estas. Ahora imaginen por un momento vivir un trauma de ese tipo y además tener que afrontar frente a tu agresor y servirle para el resto de tu vida. Y es que no solo se trata de estar a su lado, sino que se debe cumplir con las obligaciones maritales pertinentes. Pero antes de emitir cualquier tipo de juicio, corresponde a nosotros profundizar en el contexto bajo el cual se deben tomar estas palabras y lo que realmente es el mensaje de Dios para sus hijos e hijas. Y para esto, una de las primeras cosas que debemos hacer es, sin duda, sentarnos y leer aquellos versículos que preceden al pasaje que abordamos, en los cuales puede estar contenida mucha importante información sobre el tema. En este caso muy puntual, aquello que precede a este mandato va hablando de lo que son las leyes a un nivel sexual, las cuales deben de cumplirse entre sus hijos, y que son principalmente 6. Pues aunque parezca algo descabellado o fuera de sí, debemos entender al pueblo de Israel como uno completamente ajeno de lo que era correcto para el Padre, transformándose a través del mensaje de Dios a lo que es bueno y adecuado. Recordemos que cuando el pueblo israelita salió de Egipto, el deseo de Dios era el de conducirlos hasta la llamada tierra prometida, haciendo que habitaran en ese lugar correcto y perfecto. Pero en medio de todo eso, esta gente se desvió y habló de ello en un sentido espiritual y moral. Estas personas comenzaron a ejecutar cualquier tipo de actos morbosos, a dejarse invadir y dominar por el pecado, por lo que Dios dejó que estos vagaran hasta morir en el desierto y este linaje se limpiara, siendo los que atienden a Deuteronomio los hijos de estas personas, la generación que vino 40 años después preparada para recibir esa bendición que sus antepasados perdieron. Pero estas personas no aprendieron sola, sino que en el libro de Éxodos ya Moisés había dado a los hombres la ley de Dios, pero habiendo pasado tanto tiempo, es que se vio en la necesidad de refrescar el conocimiento y escribir en Deuteronomio lo que era correcto y aquello que infringía la voluntad del Padre. Entonces, en cuanto a este fragmento de las Escrituras, debemos situarnos en lo que eran las leyes a nivel sexual, lo que lleva bastante sentido y relación al tema de las relaciones carnales, las cuales, de acuerdo a las Escrituras, deben obligatoriamente conducir al matrimonio. Así que, para entender mejor el lugar en que se ubica el pasaje que es objeto de controversia, vamos a hablar un poco de esas leyes que se describen con anterioridad, y desde allí entender el contexto bajo el cual se está manejando lo descrito. La primera de estas leyes nos habla de aquellos supuestos en los que el hombre acusa falsamente a su esposa de haberle engañado y haberse casado con él sin ser virgen, lo que para aquel momento representaba un acto gravísimo, pues como no es un secreto para nadie, la virginidad era un bien que tenía un gran valor y era sumamente apreciado,
Entonces, si un hombre había contraído matrimonio con una mujer que decía ser virgen, y luego de esto ellos se acuestan, y el hombre le acusa de no serlo al momento de casarse, lo que ocurría es que a las puertas de ese pueblo en que vivían, debían comparecer ante una especie de juzgado que se componía de los ancianos del lugar, en donde se determinaría si la acusación era cierta o no. En este caso, correspondía al padre de la mujer llevar prueba de que ésta era virgen al momento del matrimonio, la cual se componía de la sábana usada en la primera noche de bodas, debiendo extenderla y que todos vieran la mancha de sangre en ella. Si el padre de la mujer demostraba su virginidad, se debía tomar al hombre, castigarlo haciéndole pagar 100 piezas de plata al padre por acusar públicamente a su hija de conducta vergonzosa. Luego de esto y de ser castigado, el hombre deberá permanecer con su esposa, no teniendo la posibilidad de divorciarse de ella en su vida. Sin embargo, no solo era este el panorama que se podía presentar, por lo que en Deuteronomio 22, versículos 20 y 21, nos habla del supuesto en que las acusaciones fueran ciertas. En ese caso, si el marido lograse demostrar que sus acusaciones eran ciertas y que su esposa no llegó virgen hasta el matrimonio, la mujer debía ser tomada y llevada hasta la casa de su progenitor. Estando en la puesta de la misma, será expuesta ante los hombres, y estos le van a apedrear hasta que la misma fallezca. Todo esto como castigo por haber sido una mujer promiscua durante la temporada que habitó en la casa de sus padres, y haber deshonrado la palabra de su padre, quien aseguró a su esposo que le había entregado una mujer virgen. Quizás actualmente veamos esto y pensemos que es un acto barbárico para algo que no posee ni guarda tanta importancia. Sin embargo, debemos entender que en aquella época el pensamiento era bastante diferente, y mentiras como estas eran de los peores actos que se podían cometer. Igualmente, las acusaciones que vimos en la ley anterior eran bastante serias, y cuando se probaba que un hombre buscaba abochornar o deshonrar a una virgen de Israel, las cosas no se tomaban a juego. Pero estos no eran los únicos supuestos que la ley contemplaba, sino que también hablaba del adulterio, siendo el castigo para este aún peor que todo lo que hasta ahora hemos visto. En el caso en que un hombre fuera descubierto cometiendo adulterio con otra mujer, ambos eran tomados y castigados. Y el castigo no era menor que la muerte, pues se consideraba que ambos eran un foco de maldad y de deshonra para su pueblo, algo que de ser implementado en la actualidad dejaría a este mundo sin muchos hombres y mujeres. Según las Sagradas Escrituras y el conocimiento que Deuteronomio nos trae, descubierto o este vil acto, ambos protagonistas debían perecer, pues solo en esa forma se podría limpiar el mal que sembraban a su gente y purificar de una u otra manera a esa Israel que buscaba acceder a la tierra prometida. Aquí es donde muchos argumentan sobre la que se cree es la voluntad de Dios, y no solo era la de sacar a todas estas manzanas podridas de la canasta, sino que por medio del ejemplo de lo que actos así podían acarrear, se cree que Dios buscaba enseñar a los demás hombres que son cosas y aberraciones en las que no se debe caer. Y en efecto, ningún hombre quería tener que enfrentar un destino tan infame como la muerte por el solo hecho de deshonrar el matrimonio de otro y tocarle a su mujer, pues lo que iba a obtener nunca iba a ser tan grande como lo que podría perder. Ahora, debemos pasar a la siguiente ley, la cual es un poco más específica en su forma y las condiciones que se deben cumplir para aplicarse. En este caso, hablamos del supuesto en que un hombre sea descubierto teniendo relaciones sexuales con una mujer que ya está comprometida con otro hombre. En este caso, la culpabilidad se va a determinar por el lugar en que el hecho tenga lugar, ya que conforme a esta ley, si esto acontece en una ciudad, tanto el hombre como la mujer debían ser tomados y llevados hasta las puertas de esa ciudad. Estando allí ambos, debían ser expuestos y apedreados por el pueblo hasta morir. Esto se disponía así, ya que el acto se asemejaba con el adulterio. Y así como el hombre estaba faltando al tomar a una mujer prometida con otro hombre, la mujer también lo hacía al faltar a su promesa. Es por esto que ambos debían perecer y ser erradicados de su sociedad, buscando desde allí limpiar la maldad que sembraban y purificar al pueblo de Israel. No había relajo cuando se trataba de casos como estos,
y no existía una sola persona capaz de escapar de la ley de Dios, hecha cumplir por sus iguales. En este punto debemos detenernos y entender que en este extracto de las Sagradas Escrituras se buscaba abordar todo lo relativo a las relaciones sexuales entre hombre y mujer, pues se sabe que estas fueron unas de las principales causas para que el pueblo de Israel perdiera ese preciado boleto a la tierra prohibida. Esta parte del libro de Deuteronomio, el cual se refleja en exactitud a Éxodos, que es la versión de estas leyes otorgadas en la generación que pereció en el desierto, podemos ver que solo se habla de adulterio, violación o incluso las relaciones extramaritales, sino que debemos entenderlo como un compendio de todo lo que puede hacer pecar a un hombre y una mujer en su intimidad y que debe ser evitado o resarcido según sea el caso. Cuando vemos esta última parte, entendemos que para esta cuarta ley no solo se toma en cuenta la decisión de la mujer y el hombre de pecar, sino que se emplea una lógica bastante simple para saber si la mujer prestó su consentimiento. Y es que el hecho de que este acto ocurriera en una ciudad y nadie escuchase gritos implicaba que la mujer había consentido, pues de lo contrario, y de tratarse de una violación, la mujer habría gritado, razón por la cual habría sido oída por los demás habitantes. Esto nos lleva de una manera obligatoria a la siguiente ley, y es aquí donde se debe prestar mayor atención, pues se trata de los versículos que anteceden directamente al extracto de Deuteronomio, que debatimos en el día de hoy, guardando mayor importancia en cuanto se refiere a determinar el contexto en que se aplican estas palabras. Así que veamos esta quinta ley, en la cual se habla del supuesto en que un hombre haya tenido relaciones sexuales con una mujer que está comprometida con otro hombre y sea descubierto, pero esta vez el acto tuvo lugar en el campo. Las cosas aquí varían un poco, y es que se considera que lo que ocurrió fue que el hombre consiguió a la mujer sola en el cambio y terminó cediendo a sus impulsos e instintos impuros y obligándola a estar con él. Seguramente te preguntas, ¿y por qué se cree que el hombre forzó a la mujer a la relación sexual? La respuesta es muy simple y demuestra la forma en que se aplicaba la lógica para aquel momento. Debemos recordar que la mujer en ese entonces se debía a su matrimonio y a esa promesa que había hecho de permanecer al lado de su hombre siendo fiel por el resto de su vida, por lo cual esta era muestra de entrega y compromiso con su esposo. Entendiendo esto es que nos percatamos de que la palabra que se empeñaba entre hombre y mujer en medio de su matrimonio era sagrada. Era un pacto que no podía ser roto o tomado a la ligera, por lo que los actos ilícitos cometidos en contra de éste eran fuertemente castigados. Entonces, si la mujer guardaba respeto por su matrimonio y se descubrió que había tenido relaciones con un hombre en medio de un campo, la única posibilidad para quienes le gustaban era la de pensar que había sido ultrajada por ese hombre que la encontró sola en el campo. Y la explicación se encuentra en el hecho de que, como estaba sola en el campo, la misma había gritado sin recibir respuesta de otra persona, es decir, la mujer había gritado por ayuda, y como se encontraba en el campo, no había nadie para escucharla y socorrerla. Entonces no había sido culpa de la mujer lo que había ocurrido, sino que el único responsable por esto sería el hombre que tomó a la mujer de otro en el campo. En este caso, se tomará al hombre, y será él quien tenga que pagar por el delito cometido. Su castigo sería el de perecer. El culpable debía ser tomado y apedreado hasta morir, limpiando con su muerte la mancha que había dejado a este otro hombre y su matrimonio, y erradicando el mal que propagaba entre los hombres. Desde aquí entendemos que cada uno de estos versículos iba para un caso muy específico, y que el que correspondía a la violación era esta, que precedía a los versículos tema de debate hoy. Ahora bien, ha llegado el momento cumbre del video, pues vamos a explorar lo que habla Deuteronomio 22 en sus versículos 28 y 29. Justo aquí vamos a hablar de lo que en la traducción en lenguaje actual. ¿Por qué no hacerlo en la versión internacional? Pues lo que ocurre es que esta versión parece ser una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, por lo que tiene en partes ciertos desatinos, y es justo lo que se cree de estos versículos en específico. De acuerdo con la traducción al lenguaje actual, lo que estos versículos busca decir es que si un hombre libre encuentra a una virgen y tiene relaciones con ella, al ser descubierto el mismo,
deberá pagar a su padre la cantidad de 50 piezas de plata, contrayendo luego de esto matrimonio con la mujer, y no podrán separarse por el resto de sus vidas. Esto fuera bastante distinto a lo que nos transmite la versión internacional, que pareciera decir que si un hombre libre viola a una mujer, deberá pagar a su familia por ella y volverla su esposa. Claramente los versículos que hablaban de violación son los que le preceden de forma inmediata, por lo que se cree que hubo una confusión en la que todavía la gente cae, pensando que Dios de alguna manera consciente y alienta las relaciones sexuales forzadas, incluso premiando a su perpetrador. Es debido a confusiones como estas que muchos terminan por verse incrédulos ante la grandeza y el amor del Padre, no siendo más que el producto de una interpretación poco adecuada de sus mensajes y mandamientos. El castigo, si así se le quiere llamar, de un hombre y una mujer por mantener relaciones antes del matrimonio, no puede ser otra que el matrimonio inmediato, porque no ha habido fuerza de parte de ninguno, sino que han prestado su consentimiento. Se cree que la única manera en que una mujer accedería a algo de este tipo sería siendo engañada. Es por ello que la ley manda a que el hombre asuma inmediatamente las responsabilidades de sus actos y pague por haber arrebatado a esta su virginidad, que, como bien comenté, es uno de los bienes más preciados que una mujer podía tener. Se dice que una vez que se pudiera al hombre en descubierto, éste debía ir hasta donde el padre de esta mujer para ofrecerle el pago de las 50 piezas por su hija, y que ésta determinará si lo aceptaba o no, lo que nos dice que el progenitor también tenía la potestad de evaluar si daba o no a su hija en matrimonio a este hombre, que la había deshonrado. Cuando vemos las cosas con el panorama completo, nos podemos dar cuenta que no se trata de un tema de violación, y que bajo ningún precepto, una mujer era obligada a estar con el hombre que la había deshonrado. Incluso en estos casos el padre tenía poder de decisión. Por lo que se sabe, al momento en que este hombre se presentara ante el padre de la mujer que había tomado, este también daba un momento a su hija para hablar con él y escuchar su versión y opinión de los hechos. Este momento en que la hija hablaba con su padre también le daba la oportunidad de tener una pequeña inferencia en la determinación que estaba por tomarse, sabiendo que el matrimonio era la única vía noble para resarcir el daño causado con estos actos. Es por cosas como estas que no debemos quedarnos con la capa superficial de ciertas cosas, y en lugar de eso, debemos indagar en la verdad que hay tras muchos pasajes de la Biblia, en los cuales se encuentran grandes enseñanzas y dictámenes de Dios para los hombres. Desde la comprensión de estas sagradas escrituras es que nos acercamos a una vida más correcta y a la salvación, siendo buenos hijos y cumpliendo con aquello que nos pide. Y si tú también lo crees así, déjanos un me gusta en este video. No olvides suscribirte a este canal y así explorar juntos estos textos bíblicos, desenmarañando aquello que traen en su centro como un regalo para nosotros. Si así lo prefieres, puedes ir a la sección de comentarios y decirnos sobre qué tema en específico te gustaría que habláramos, ya sea un pasaje, una parábola o solo un tema en que aún se guarda confusión. Puedes escribirnos y pedirlo, y nosotros con gusto atenderemos a tu llamado. Muy pronto volveremos con una nueva edición y más aprendizaje. Hasta entonces, deseamos que Dios te bendiga y llene su ser de bendiciones y fortaleza para siempre escoger el camino correcto. Hasta la próxima.